Maripaz García Vera su experiencia, que es una experiencia muy enriquecedora, la que ellas han puesto en marcha en el mes de marzo a una rapidez tiempo récord, montando un servicio de atención psicológica que para mí personalmente ha sido un orgullo como psicóloga observar cómo los profesionales de la psicología pudimos tomar esas iniciativas y poner en marcha un dispositivo a la población y a los sanitarios, a las personas que estaban padeciendo enfermedad y a sus familiares, atención psicológica por psicólogos. Esto es algo que para la sepsis es fundamental. Espero que estén todos bien de salud, sus familias. Doy gracias que se estén sumando el grupo de estudiantes. Para nosotros es importante que la sepsis conjugue la experiencia de los catedráticos y de la juventud de los estudiantes. Y bueno, paso a contarles que vamos a estar una hora, vamos a tener un rato de comunicación, podremos tener al final un espacio para las preguntas, luego las socias y los socios nos quedaremos para la asamblea y quienes finalicen la conferencia y no sean socios, les agradecemos que bueno, ya se pueden unir a la sociedad en otro momento y desconectarse. Me han pedido que les recuerde que apaguemos los micrófonos, las cámaras para poder escuchar sin inconvenientes. Vamos a escuchar en primer lugar a Silvia Verdulla, que es gerente del Consejo General de la Psicología, ha sido protagonista, primera persona en todas las acciones que se han llevado a cabo desde el Consejo General de la Psiquiatría de España junto al Ministerio de Sanidad para montar el servicio de atención telefónica. Y a continuación vamos a escuchar a Maripaz García Vera, que es una antigua presidenta de la sepsis, una amiga de la sociedad, catedrática de psicología en la Universidad Complutense de Madrid, con una amplia trayectoria docente e investigadora y un currículum muy extenso, y creo que lo más importante es empezarles a escuchar. Gracias a todos y Silvia, te damos paso a ti. Gracias a las dos por sus facilidades para formar parte del evento de la sepsis esta mañana. Karina, si no te parece mal, vamos a hacerlo al contrario. Voy a empezar comentando yo y luego va a pasar Silvia. ¿Te parece bien? Me parece estupendo, me parece vale. Perfecto. Tienen toda la libertad, son las expertas ustedes. Adelante. Vale, te lo agradecemos porque así se ajusta más quizás a lo que hemos organizado para exponeros. Bien, en primer lugar, me gustaría dar las gracias por esta invitación y personalizar este agradecimiento en la presidenta de la sepsis. Karina, muchísimas gracias. Y también a todo el comité ejecutivo de la sepsis. Sabéis que esta es una sociedad muy querida por nosotras. En concreto, llevamos muchos años trabajando conjuntamente aquí y la verdad es que, bueno, pues ha sido un privilegio para nosotras poder compartir esta experiencia con todos vosotros. Además, quisiera dejar creo que hablo en nombre de las dos, estoy segura, porque lo hemos comentado muchas veces, la doctora Verdullas y yo, lo importante que ha sido vivir esta experiencia, pues eso, justamente como decía Karina, ¿no? Una experiencia que no ha sido personal nuestra, ni siquiera solo del Consejo y el Ministerio, sino como una experiencia que ha sido del gran grupo que formamos los psicólogos. Así la hemos vivido nosotros y por eso nos hemos sentido pues muy privilegiadas de poder estar ahí representando a nuestra maravillosa profesión.
Por lo tanto, para empezar, pues quisiéramos dar las gracias y compartir este trabajo que hemos realizado. Bien, lo que se llevó a cabo entre el 27 de marzo y el 26 de mayo en la Consejo General de la Psicología con el Ministerio de Sanidad fue la creación de un teléfono de ayuda psicológica para todas las personas que lo necesitasen. En esta experiencia vamos a comentaros un poco cómo se llevó a cabo el teléfono, por qué, es decir, yo creo que es importante saber por qué hacemos las cosas. Estaba más que justificado la creación de un dispositivo extraordinario de esta índole y luego pues algunos datos respecto a los usuarios que tuvimos, los problemas que tenían. Entonces voy a comenzar yo explicando de alguna manera por qué era importante que creáramos este servicio de atención telefónica. Bien, que la pandemia por la COVID era o es una catástrofe, yo creo que hoy en día tiene pocas personas que no lo afirmen de alguna manera, ¿no? La pandemia ha sido una catástrofe por muchas razones y una de ellas ha sido por el número de afectados. Cuando entregamos esta presentación el miércoles, todavía no habíamos llegado al millón de afectados, pero ahora ya hemos pasado esa barrera, ¿no? De hecho, estamos viviendo un momento histórico, esto va cambiando continuamente. Uno habla un día de este tema y al cabo de 2 semanas estamos en otro momento, ¿no? Parece que en el momento en el que estamos ahora es en el de haber sobrepasado una barrera psicológica en la que parece que nos estamos dando cuenta de la gravedad, ¿no? de la situación. El número de afectados y el número de fallecidos pues es un número suficientemente grande para que esta pandemia tenga la consideración de catástrofe, pero no solamente está el número de afectados, ¿no? Sino también otras de las características que tienen las catástrofes, pues también se ven claramente aquí, ¿no? La forma inminente en la que apareció o en la que de repente nos invadió, el grado en que de alguna manera sobrepasó nuestros recursos de una forma alarmante, ¿no? Como de repente se vieron colapsados todos los servicios médicos, cómo se vieron colapsados muchos de nuestros recursos, la desorganización social que produjo, es decir, todo el tema de pues el confinamiento, el tener que alterar nuestra vida, pues todas las medidas de distanciamiento social. De alguna manera, las pandemias ya son consideradas desde hace mucho tiempo como un tipo de catástrofe, ¿no? Y la verdad es que en este caso lo hemos vivido todos, porque además esta catástrofe ha tenido una característica y es su globalidad, es decir, ha afectado a todo el mundo. No ha sido una catástrofe que afecta en un sitio o un atentado que afecta en un sitio, sino que realmente pues, ha afectado en todos los lugares del mundo, ¿no? Y ha impactado de una forma que bueno, pues ha alterado toda nuestra cotidianidad, nuestra manera de vivir, incluso pues, nuestra manera de sentirnos seguros en el mundo y de vivir, ¿no? Por lo tanto, que esta pandemia es una catástrofe, creo que es algo un poco fuera de toda duda. Es importante que recordemos que cuando valoramos los efectos psicológicos y psicopatológicos que puede tener una catástrofe, tenemos que considerar las características de esa catástrofe, que tenemos datos científicos que sabemos que determinadas características las catástrofes hacen que influyan más o tengan mayor repercusión psicológica sobre la población. Pero todo eso también puede estar amortiguado por una serie de recursos de la comunidad que también saben en algunas investigaciones que a veces tienen el poder de amortiguar esos efectos psicológicos. En cualquier caso, siempre hay algo que va a influir mucho en cómo nos afecte individualmente esta catástrofe, van a ser nuestros propios recursos personales. De modo que lo que yo voy a intentar ahora explicar brevemente es cómo las características de esta catástrofe eran suficientemente graves para predecir que iba a haber una gran cantidad de psicopatología posterior. Los recursos de la comunidad que nosotros tenemos están muy mermados y son claramente insuficientes para amortiguar esos efectos y por supuesto que una de las salidas que nos quedaba era tratar de crecer los recursos personales para que de esta manera pues se tratara de proteger lo más posible a toda la población y muy especialmente
a las personas más vulnerables. Las características de la catástrofe. Bien, ¿qué características de una pandemia de este tipo, de una catástrofe, hacen que podamos predecir que las personas se van a ver muy afectadas? Bueno, pues una de las que es más importante es lo que llamamos los psicólogos el grado de exposición. El grado de exposición no es el pertenecer a un grupo solamente de víctimas directas, familiares o personal interviniente. El grado de exposición desde el punto de vista psicológico tiene más que ver con la experiencia que esas personas de esos grupos tienen. Por ejemplo, de cómo están viviendo la catástrofe, en este caso los sanitarios, cómo la están viviendo los intervinientes. A sabiendas de que el hecho de que estas personas estén muy expuestas, que tengan un elevado grado de sufrimiento, que además lo tengan durante mucho tiempo, pues va a hacer que sean más vulnerables a tener problemas psicológicos a medio, a corto, medio y largo plazo. Esto es muy importante porque en esta catástrofe, en esta pandemia, vamos a tener, digámoslo así, unos grupos de personas muy vulnerables a tener esos problemas. Tenemos que, para protegerlos, para crear un paraguas de protección para ellos, vamos a tener que ser capaces de saber quiénes son los vulnerables. Es decir, a veces se habla de que toda la población va a tener muchos efectos, de los efectos del confinamiento, pero para nosotras es muy importante dejar claro desde el principio que aunque todo el mundo puede estar afectado, no todo el mundo va a estar igualmente afectado. No se puede generalizar sobre los efectos de esta pandemia. De hecho, vamos a identificar ya por el grado de exposición un grupo de personas que van a ser especialmente vulnerables, que realmente van a tener una mayor probabilidad de tener problemas a corto, medio y largo plazo. Y van a ser esas personas más expuestas, esas personas que tienen un elevado grado de sufrimiento, esas personas que temen por su vida, esos familiares de los enfermos graves, los familiares de los fallecidos, y por supuesto todas las personas que han estado interviniendo en primera línea, con miedo a contagiarse ellos, con miedo a contagiar a sus familias. Eso ya se ha visto en otras catástrofes, que son las situaciones que generan más psicopatología. Pero en esta pandemia tenemos también otro grupo de personas muy vulnerables, que además va creciendo a medida que va pasando más tiempo en esta pandemia. Y son aquellas personas que sufren otro tipo de efectos que no son los efectos del grado de exposición, sino lo que llamamos estresores secundarios, es decir, problemas, estrés debido a situaciones graves y mantenidas como son la pérdida de recursos económicos, como son la incertidumbre sobre sus trabajos, sobre sus negocios, sobre la posibilidad o no de su futuro, la seguridad que pueden tener. Entonces, estamos viendo en esta catástrofe que al principio quizás en los grupos que nos parecían los más vulnerables por estos datos del grado de exposición eran aquellos que tenían de alguna forma peligro para su vida, para su integridad física, pero a medida que va aumentando el tiempo de esta pandemia, pues son personas con estresores secundarios graves y mantenidos, las que están perdiendo el trabajo, las que al principio pues, pensaban que iba a ser una cuestión de tiempo y poco a poco se ha ido viendo que parece que va a tardar más, con lo cual les va a repercutir más, todos estos problemas. Bueno, dentro de este grupo también de estresores secundarios podríamos meter a aquellas personas que realmente también, no directamente debido al miedo a su integridad, a perder su integridad física necesariamente, pero también han tenido problemas derivados de la pandemia. Por ejemplo, las personas que han tenido que estar en casa, que la situación en su casa para un confinamiento no era adecuada, vivían muchas personas en pocos metros cuadrados, tenían problemas de convivencia, pues no necesariamente era un problema de miedo a su integridad física, ¿no? A perderla. A veces sí, porque a veces eran situaciones de violencia, a lo mejor violencia de hijos a padres o a veces violencia de género, pero no necesariamente. También ha habido muchas personas que han tenido problemas en el confinamiento de convivencia, ¿no? De relaciones con otras personas. Entonces, digamos que estos dos grandes grupos es importante que los tengamos en cuenta porque el grado, o sea, las personas que han estado muy expuestas en ese grupo, familiares, personas que han fallecido sus familiares,
y sobre todo, por ejemplo, sanitarios que llevan meses, que están ya cansados, que siguen viendo peligro para su salud, que han tenido que cambiar el modo de vida con sus familias porque tienen miedo a que se contagien. Bueno, pues este grupo de personas, cuando los psicólogos hablamos, sí que podemos ver que puedan tener, pues, a lo mejor situaciones que puedan generar, por ejemplo, estrés postraumático a largo plazo. Pero el grupo más grave, el que ahora mismo nos preocupa más, es el grupo de las personas que van a estar afectadas por los estresores secundarios, lo que decíamos, ¿no?, de la situación económica. Esto es una característica muy importante de esta pandemia y sobre todo de cara a predecir posibles efectos y también, desde luego, a empezar a hacer un paraguas de protección o de pues, un colchón, ¿no?, que permita proteger a todas estas zonas. Siendo estas características de la catástrofe tan de riesgo para que haya consecuencias psicopatológicas, sería deseable pensar que tenemos una comunidad que es capaz de generar, pues, ese paraguas de protección con recursos comunitarios, con recursos económicos. Los psicólogos siempre hablamos, lógicamente, de las consecuencias psicológicas y de cómo hacer una prevención a través de estrategias psicológicas, pero no podemos olvidar que en esta pandemia uno de los aspectos más importantes es la pérdida de recursos económicos, de trabajo. Por lo tanto, uno de los principales colchones que tienen que generarse para prevenir posibles efectos es el de los recursos económicos. Este va a ser un elemento clave que va, pues, de alguna forma a potenciar los efectos que tiene la pandemia en nuestra sociedad. No tenemos grandes recursos comunitarios de apoyo psicológico, desgraciadamente, y no solamente no los tenemos, porque se ha visto en algunas catástrofes, en algunos atentados, en muchas situaciones de este tipo, pues, que pueden amortiguar los efectos de las consecuencias psicopatológicas, ¿no? Pero realmente no es algo que nuestra comunidad pueda presumir de tener. De hecho, yo creo que a estas alturas todos ustedes saben, nos hemos cansado de decirlo en todos los medios de comunicación, en todos los foros, la insuficiencia de psicólogos que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. Realmente es algo vergonzoso, es decir, el número de psicólogos que hay en España por cada 100.000 habitantes. No es porque lo digamos los psicólogos, ¿no? El propio defensor del pueblo, en un informe del 2020, pues habla de realmente la insuficiencia de psicólogos en nuestro país en comparación con otros países. Por ejemplo, en la Unión Europea hay 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes, en la OCDE 26 psicólogos por cada 100.000 habitantes y en España 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Realmente esto es un problema grave que ya existía antes, hay que decirlo, pero que durante la pandemia pues también se ha visto reflejado muchísimo más, incluso teniendo en cuenta a los psicólogos que trabajan en el sistema privado, que todos sabemos que son los que mueven mayoritariamente la psicología en nuestro país. El número de psicólogos que tenemos es claramente insuficiente y muy por debajo de otras profesiones sanitarias. Por lo tanto, en estas circunstancias de falta de recursos psicológicos, podríamos o querríamos pensar que al menos tenemos algo que siempre se ha demostrado en las investigaciones, es un amortiguador de los efectos, ¿no?, de los efectos psicopatológicos, que es el apoyo social. Pero también por las características de la pandemia, por el miedo al contagio, por el colapso que ha habido en todos los sistemas, en el sistema sanitario, el sistema funerario, ¿no?, que también realmente se colapsó, ¿no? La verdad es que lo que hemos tenido de apoyo social ha sido un apoyo social muy, muy menguado, muy insuficiente, y ni siquiera hemos podido tener el que habitualmente tenemos, ¿no? Yo creo que no es una novedad decir que normalmente las personas en nuestro país siempre están en los hospitales cuidando de sus familiares, es muy frecuente que estén allí ayudándoles, ¿no?, y soportando, ¿no?, muchas veces, y prestando una ayuda psicológica, y esta no la han tenido ni las personas enfermas, pero por qué no decirlo, la han tenido los sanitarios que han estado en esta situación sin poder contar con ese recurso. Así que esta dificultad para tener el apoyo, unida
pues el problema para verse unos con otros, para estar cerca, el tener que generar y reinventar el apoyo social a través del teléfono, hemos vuelto otra vez a las llamadas telefónicas. Todo esto no sabemos, no podemos predecir qué efectos va a tener, pero lo que sí sabemos es que seguramente ha disminuido el poder del apoyo social como amortiguador de la psicopatología. Así que tenemos una catástrofe con unas características absolutamente relacionadas de riesgo, ¿no?, para tener problemas psicopatológicos. Además, tenemos unos recursos comunitarios psicológicos insuficientes y, por si eso fuera poco, pues encima un apoyo social menguado. En esta situación era evidente, la psicología se daba cuenta, no digo solamente el Consejo General de la Psicología, que por supuesto, y es con quien nosotros trabajamos, pero yo creo que todos los psicólogos de nuestro país se dieron cuenta de que los resultados psicológicos de esta pandemia iban a ser bastante graves, y además no solo en el corto, en el medio, sino a largo plazo. Y ante eso, pues lo que hicimos fue proponer un recurso que lo que iba a tratar era de fortalecer los recursos personales. Con estas características, con esta falta de recursos, ¿qué podíamos hacer? Pues tratar de mejorar los recursos personales que la gente tiene para enfrentarse a estas situaciones. Tratar de ayudarles, por ejemplo, a manejar sus emociones, tratar de hacer que esos pensamientos, esas rumiaciones que a veces la gente tenía, ¿no?, pues sanitarios, cuando llegaban a casa, empezaban a rumiar y se sentían encima estigmatizados por sus familias, pues tratar de reinterpretar un poco lo que les estaba pasando, incluso ser capaces de ver cosas como que cuando tus hijos no se quieren acercar a ti, pues puede producir una sensación a veces de malestar, de ansiedad, pero por otro lado también te tienes que sentir orgulloso de que ellos quieran cuidarse. Es decir, hacer una reinterpretación a veces de las cosas que pasan, ayudarles a manejar las emociones, de alguna forma establecer recursos personales para controlar el estrés, que era algo que se les iba de las manos a muchas personas que trabajaban en el sistema sanitario. Bueno, cómo manejar todas las situaciones fue uno de nuestros objetivos que queríamos conseguir a través de una intervención psicológica telefónica. Así que fue así como, de alguna forma, surgió este recurso, el Servicio de Atención Psicológica, para fortalecer los recursos personales en esta situación de riesgo que realmente era fácil de prever. Y tengo que decir que no fuimos los únicos, creo que todos los psicólogos, por eso nosotras nos sentimos especialmente orgullosas, ¿no?, de haber formado parte de este equipo, pero también del gran equipo de psicólogos, porque yo creo que los psicólogos hicieron un esfuerzo pues en toda España, ¿no? Realmente hemos hecho un pequeño estudio, hemos tratado de recopilar información de todos esos recursos. Hemos encontrado que se crearon 134 recursos psicológicos en nuestro país. O sea que muchos de ellos a nivel de comunidades autónomas, el 81%, 19 recursos se crearon como el nuestro a nivel nacional para atender a todas las personas de todo el país. Es cierto que a veces algunos recursos eran de comunidades autónomas, pero bueno, como eran recursos online, no eran recursos telefónicos, pues no se puede descartar que no fueran a veces también utilizados por personas de otras comunidades autónomas. Pero la realidad es que al final se hizo un gran trabajo, ¿no?, por parte de la psicología en el tema de la intervención psicológica, ¿no?, de la ayuda, de la psicoterapia, digámoslo así. Y la mayoría de estos recursos fueron dirigidos a la población general, pero también hubo recursos dirigidos específicamente a sanitarios o dirigidos específicamente a intervinientes o a familiares de los afectados o de los fallecidos. El 89% de los recursos se hicieron de forma a través del teléfono, con atención telefónica, y creo que es justo decir que tanto los colegios profesionales como las universidades hicieron un gran esfuerzo, del que creo que nos sentimos todos orgullosos, generando recursos de apoyo. Así que lo que realmente pues generamos fue un recurso que tenía los siguientes objetivos: ofrecer intervenciones psicológicas adaptadas a las personas que lo necesitaban. Y como hemos dicho antes y como he explicado antes,
pues eran los grupos vulnerables, los intervinientes, los familiares y la población general. Para que un servicio no colapsase a otro, hicimos 3 líneas diferenciadas, como ahora comentará la doctora Verdullas, y además hicimos una cosa que nos llevó mucho esfuerzo, pero creo que salió bien, ¿no? Hicimos derivaciones a otros recursos, pero obviamente no recursos muchas veces psicológicos porque estaban todos colapsados. Pero sí que hicimos derivaciones a veces incluso a trabajadores sociales, a servicios sociales, pues porque había gente que se había quedado sin la persona que le llevaba la comida. Hicimos muchas derivaciones a otro tipo de recursos. Pero tengo que reconocer que una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos es que tuvimos un grupo que estuvo continuamente actualizando esos listados de recursos para derivar a gente. ¿Por qué? Pues porque no hay nada peor que cuando estás mal y llamas a un teléfono de ayuda, te deriven a un recurso que luego no te coge el teléfono. Entonces, estuvimos actualizando de forma continuada ese listado de recursos durante todo el tiempo que estuvimos en el teléfono. Además, queríamos garantizar la calidad del servicio. Esto era muy importante para nosotros. Por eso optamos por juntar a todas las personas que iban a trabajar e hicimos un servicio centralizado. Pensábamos que era la mejor manera de que tuviera una calidad adecuada, que pudiéramos controlar la puesta en marcha de los protocolos de actuación, tanto a nivel psicológico como a nivel organizacional. Hicimos una serie de acciones, de preparación, de formación. Además, hubo personas como los jefes de sala que estuvieron continuamente apoyando allí a los psicólogos, yo misma como coordinadora, pero también todo el equipo de Tejo nos estuvo apoyando, Silvia y otras personas de forma continuada. Entregamos guías, materiales, una entrevista, hicimos una ficha con cada una de las intervenciones que llevamos a cabo. Todas y cada una de las intervenciones fueron grabadas, como previamente se avisaba a las personas que llamaban, ¿no? De manera que con ello, y además también intentamos controlar los efectos que este trabajo pudiera tener sobre los psicólogos, llevando a cabo una serie de pautas de autocuidado. En definitiva, este fue el trabajo que hicimos y como era un recurso extraordinario, no era un recurso habitual, pues quisimos darle visibilidad y participamos en más de 200 intervenciones y apariciones en los medios de comunicación. Eso pasa siempre, cuando se crea un recurso extraordinario hay que darle publicidad, porque la gente, obviamente, si no, no lo conoce. Y, dicho esto, pues voy a pasar la palabra a mi compañera Silvia Verdullas, con la que tengo que decir que ha sido un honor trabajar en todo momento. Hemos estado juntas trabajando muchísimo. Creo que ha sido pues, un aprendizaje fabuloso y además realmente nos hemos sentido parte del grupo de todos los que estáis ahí al otro lado de la cámara y hemos tratado de hacerlo lo mejor posible. Así que Silvia, cuando quieras. Gracias, Maripaz. Bueno, pues como comenta Maripaz, nosotros ponemos el SPAP en marcha con la idea de generar un recurso de tipo extraordinario. No lo podemos recalcar lo suficiente, porque la idea es que generamos ese recurso en un momento donde hay una necesidad y donde ya venimos de un sistema sanitario con bastante raquitismo en lo que respecta a los profesionales de la psicología y entendemos que es necesario puntualmente dar ese soporte a toda la sociedad y a toda la población, ¿no? El día 13 de marzo se pone el estado de alarma en marcha y el 14 se publica en el BOE la resolución que lo activa. Y el día 19 de marzo el Consejo General de la Psicología había llegado ya a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para poder poner en marcha un servicio que atendiera a diferentes poblaciones que entendíamos más vulnerables, pero también para la población general, ¿no? En cuestión, básicamente, de 8 días, si esto ocurre el 19, el 26 ya estábamos preparados para trabajar. Preparamos toda la logística para poder poner en marcha lo que es el servicio en sí, ¿no? Esto incluía la incorporación de todas las contrataciones, hicimos una selección de profesionales del ámbito sanitario, preparamos una formación para todos esos profesionales que incluía aspectos relacionados desde la seguridad, por supuesto, y cómo teníamos que trabajar. Pensad que nos encontrábamos en la primera ola y en el primer momento de impacto donde todavía había mucha confusión acerca de cómo había que manejarse, así que fuimos especialmente estrictos en este sentido, ¿no? Queríamos garantizar la seguridad porque, como ha comentado la doctora García Vera, el servicio fue un servicio
localizado físicamente en el Consejo General de la Psicología y suponía que los equipos estuvieran juntos durante el tiempo de trabajo, ¿no? Así que, como os digo, en cuestión de nada, en cuestión de menos de 8 días, estábamos preparados para poder trabajar, habíamos puesto la centralita en marcha, los equipos ya estaban seleccionados y podíamos entrar a recibir las llamadas, ¿no? El teléfono en sí, como ya ha comentado Maripaz, tenía el objetivo de trabajar con varios colectivos diferenciados y para eso lo que hicimos fue de verdad generar líneas distintas con equipos de trabajo distintos también a la hora de atender a estos colectivos, ¿no? Estos colectivos eran la población general, por supuesto, y por otro lado teníamos a los familiares de enfermos, los propios enfermos, familiares de enfermos o fallecidos, y a los intervinientes, ¿no? Esto incluía tanto a profesionales sanitarios como a cualquier persona que estuviera en ese momento trabajando en profesiones esenciales o en trabajos que fueran esenciales para dar soporte a la comunidad, ¿no? Algunas de las características del SPAP ya las ha mencionado la doctora García Vera, pero bueno, la primera y más importante es que el servicio era un servicio gratuito para los usuarios, por supuesto. Era un servicio telefónico y, como habéis visto, muchos de los servicios que se han puesto en marcha en todo este tiempo eran de tipo telefónico y tiene mucho sentido porque la idea era poder atender al máximo volumen de población a la que pudiéramos llegar y entendíamos que, por ejemplo, otras vías como pueden ser de telepsicología, como pueden ser, por ejemplo, videoconferencias, videochats, etcétera, podían no llegar a núcleos de población que nos parecían importantes como son las personas mayores, ¿no? Evidentemente, la consecuencia de utilizar un servicio telefónico es que alguna población también ha quedado excluida, como podía ser la población de personas sordas, ¿no? O con dificultades auditivas. Otro aspecto importante del teléfono es que ha estado configurado por equipos con funciones diferenciadas. ¿Y qué significa esto? Significa que hemos, bueno, y os voy a poner una imagen del equipo en sí. Hemos estado configurados por un montón de equipos diferentes, ¿no? Hemos mencionado ya el equipo de recursos que se ha encargado durante todo este tiempo de estar en contacto continuado con los diferentes recursos y de comprobar si estaban de facto funcionando para que no se hiciera una derivación a cualquier servicio y que éste de pronto no atendiera a la necesidad de las personas. Hemos tenido un equipo de coordinación configurado por psicólogos que en todo momento ha estado asesorando todo el diseño y puesta en marcha y ejecución del servicio. Hemos tenido puesto a nuestra maravillosa coordinadora, que ha sido Maripaz, que también era parte integrante de ese equipo de coordinación como más genérico, atendiendo directamente a los equipos. Hemos tenido jefes de sala trabajando directamente con los psicólogos, que a su vez estaban atendiendo las 3 líneas de atención telefónica para todos los usuarios. Pero además hemos tenido un soporte informático, administrativo, de limpieza. Es decir, con esto lo que os quiero transmitir es que el volumen ha sido inmenso y que si se ha podido hacer es gracias a que hemos participado muchas personas desde diferentes lugares con diferentes funciones, ¿no? Y creemos que esto ha sido también parte del éxito del trabajo que hemos venido realizando. Se ha tratado además de un servicio profesionalizado. ¿Y con esto qué queremos decir? Se ha hecho una selección de profesionales y ha sido, creemos que esto es un hito importante, un servicio que ha estado remunerado, ha sido un servicio de profesionales contratados y nos parece que esto es importante señalarlo, ¿no? Que significa que el propio Ministerio ha entendido la importancia y la dimensión de lo que estaba pasando y también hay un reconocimiento del trabajo que era necesario poner en marcha por parte de los psicólogos, ¿no? Otra de las características que ya ha mencionado también Maripaz es que ha sido un servicio centralizado, ha sido presencial, como os decía antes, un trabajo en equipo, ¿no? El hecho de poner en marcha un servicio centralizado y presencial, aparte de responder obviamente a una necesidad en ese momento de tener el máximo control sobre todas las intervenciones que se venían haciendo, la máxima capacidad de protocolizar todas esas intervenciones y sobre todo de garantizar la calidad de la atención que se estaba ofreciendo, esto es de un lado, pero el hecho de hacerlo presencial en su momento tuvo una cierta polémica porque, como os decía antes, nos metíamos en plena ola, primera ola, con mucho desconocimiento del impacto que podía tener la pandemia en ese momento en todos nosotros. Era un riesgo tener a los equipos localizados. Lo que pasa que entendíamos que sin eso perdíamos una oportunidad grande de trabajar con muchas cabezas al tiempo, de dar un soporte que no podía dar de otra manera, por ejemplo, en intervención en crisis,
y de además estar continuamente actualizados y teniendo a nuestros profesionales actualizados en todo lo que estábamos trabajando en cada momento, ¿no? Y, por supuesto, se planteó como un servicio de duración limitada y tiene que ver con lo que estaban explicando anteriormente, ¿no? Y es que, en principio, la idea es que estamos ofreciendo un soporte extraordinario en una situación absolutamente extraordinaria, en un momento en que ya no solo veníamos de un sistema que tenía unas carencias, sino que además, debido al estado de alarma, se suprimen muchos de esos servicios que de facto se podían estar ofreciendo a la población general y a otras poblaciones, ¿no? Entonces, la idea era poner en marcha un servicio, pero que tuviera un funcionamiento en tiempo limitado, como así fue. Fueron 2 meses, tras los cuales, evidentemente, entendíamos que era necesario, y así lo habíamos transmitido también a todas las administraciones, que se fueran reforzando los recursos propios de cada una de las comunidades y a nivel nacional. Es decir, que se reforzaran los sistemas sanitarios, la atención primaria, la atención especializada, para poder absorber todo lo que podía y se preveía que podía ocurrir a nivel psicológico en momentos posteriores, ¿no? Como así se ha podido ir observando, ¿no? ¿Qué nos encontramos en el teléfono? El volumen de llamadas en cuestión de 2 meses fue espectacular. Recibimos más de 15.000 llamadas que supusieron cerca de 11.500 intervenciones de tipo psicológico. De toda la población, evidentemente, el porcentaje mayor lo hemos recibido de la Comunidad de Madrid, con un 46% de llamadas, seguido de Andalucía y después de Cataluña. La mayor parte de llamadas se han producido por parte de mujeres, en una proporción de 1 a 3, y cuando hablamos además del grupo de intervinientes, estamos hablando de un 84%, es decir, la mayoría de mujeres, la mayoría de las personas que nos han llamado dentro del grupo de personas que han estado en primera línea de atención o que han estado en servicios de cualquier tipo que estuvieran vinculados a una atención más directa con usuarios o con personas que pudieran estar infectadas, asciende al 84%, lo cual entra precisamente en esa idea que teníamos también de la importancia que puede tener identificar esos grupos y esos colectivos vulnerables para ofrecer una atención más específica, ¿no? Que pueda responder mejor a esas necesidades. Los rangos que más se han observado que hayan llamado al teléfono han sido los de 40 a 59 años en población general. El segundo grupo de edad en intervinientes fue el de 20 a 39 y además nos llama la atención que hemos llegado a recibir un 5% de llamadas de personas que superaban los 80 años, ¿no? Y algo muy interesante y que en realidad está en línea con lo que se ha visto en otros estudios que se han realizado durante este tiempo, es que el 76% de las consultas que nosotros hemos recibido estaban relacionadas con síntomas compatibles con trastornos de ansiedad o con trastornos de depresión. Como digo, en línea con lo que se ha venido viendo, ¿no? Y es que son las dos cuestiones que más hemos podido observar en cada una de esas llamadas, ¿no? ¿Cuál ha sido el perfil de usuarios que nos hemos encontrado? Bueno, pues el 72% de las personas que han llamado eran de población general, un 22% eran familiares de fallecidos o enfermos o de enfermos como tal, y un 6% ha sido de intervinientes. Es verdad que si observamos la proporción de la población específica de cada uno de estos grupos, lo que nos encontramos es que precisamente las personas que más han necesitado de estos servicios han sido los familiares de fallecidos y enfermos, sobre todo enfermos graves, y por supuesto los intervinientes, ¿no? La proporción cambiaría cuando observamos cuál es el grupo poblacional real en España, ¿no? En cuanto al perfil de familiares enfermos que hemos atendido, que como decía hace un momento, representa el 22% del total, lo que nos hemos encontrado es que el 65% han sido familiares de fallecidos, el 21% de familiares de enfermos que estaban graves o muy graves, el 9% de personas que estaban enfermas en ese momento, el 3% de personas que eran allegadas pero que no eran familiares directos de esas personas que estaban enfermas y un 2% de hecho cumplía varios criterios, ¿no? Se había encontrado con una situación en donde además de familiares podían haber estado enfermos o habían tenido también fallecidos dentro del núcleo familiar, ¿no? O del grupo cercano de amistades, ¿no?
En cuanto al perfil de profesionales que nos hemos encontrado dentro de los profesionales esenciales, que como decía también hace un momento representa el 6%, lo que nos hemos encontrado es que los enfermeros y enfermeras representan el 27%, que los celadores y auxiliares representan el 25%, que los médicos y médicas representan el 13%, que además los miembros y cuerpos de seguridad del Estado también representan otro 13%, que el personal de residencias de mayores ha supuesto un 10%, entendiendo también que ha sido una población bastante impactada, y también nos parecía importante señalar que ha habido un grupo de psicólogos, el 1,5%, que ha necesitado y que ha recurrido, de hecho, al servicio de atención telefónica, ¿no? Como veis, todos los datos que vamos mostrando tienen mucho que ver con lo que ha comentado la doctora García Vera, ¿no? Porque al final los grupos que más han necesitado precisamente son los que a priori se entiende que podrían ser los más afectados, porque al final son los más vulnerables en el sentido de que son las personas que más directamente se han estado encontrando con situaciones de dificultad, y lo que vemos en situaciones de población general es precisamente que los que han necesitado de este soporte o de esta ayuda son aquellos que han estado más enfrentados y que están en aquel momento se encontraban más directamente sometidos a cualquier situación que tuviera que ver con algún estresor secundario, como podían ser estar en ERTE o encontrarse con una pérdida de trabajo o encontrarse con situaciones familiares un poco más conflictivas, ¿no? Como os decía antes, hemos recibido en el servicio más de 15.000 llamadas. La media diaria de llamadas ha sido de 266. Es cierto que fue cambiando la proporción en función del paso del tiempo, fue disminuyendo. Y la duración media de las llamadas ha sido de 24 minutos. Y esto tiene sentido porque si nos enfocamos en el tipo de llamadas que hemos realizado, una buena parte tuvo que ver con intervención y seguimiento, y esto suponía una inversión de tiempo importante. Y luego una parte más pequeña ha tenido que ver con precisamente esas llamadas que son de derivación, ¿no? Acompañadas, o en algún caso porque hubiera habido algún problema con las conexiones telefónicas, ¿no? ¿Qué problemas nos hemos encontrado? ¿Qué es lo que luego hemos visto que estaba pasando con todas las personas que estaban llamando, ¿no? Lo que hemos encontrado, y de nuevo en línea con lo que nos han mostrado otros estudios que se han venido realizando, es que en todos los grupos los síntomas de ansiedad han sido importantes, ¿no? Hasta un 54%. Recordad que estábamos en el pico más alto de la primera ola, ¿no? Además, hemos encontrado personas con sintomatología compatible con la depresión, ¿no? Un 28%. En todos los grupos también se ha encontrado un miedo a infectarse, tiene sentido, a infectar a otras personas, a sufrir complicaciones derivadas de la enfermedad, estaríamos hablando hasta un 21%. Y por otro lado nos hemos encontrado también con problemas de convivencia de diferente tipo, ¿no? Que podía llevar o conllevar algún tipo de conflicto más importante o situaciones de dificultades de relación sin más, que no tuvieran conflicto, pero que, bueno, que también estuvieran suponiendo algunos problemas. Nos encontramos además algunas características específicas cuando hablamos de cada una de las poblaciones a las que hemos venido atendiendo, ¿no? En el caso de los familiares, que como decíamos antes, muchos de los que han llamado han sido personas que habían perdido algún familiar cercano, alguna persona significativa, hemos tenido que atender a muchas personas, hasta un 58%, relacionado con temas que tenían que ver con duelo, con duelos complicados, con dificultades para transitar esa pérdida que se estaba produciendo en ese momento, ¿no? Y tiene también mucho sentido porque, en buena medida, los motivos de consulta que nos encontrábamos eran bastante dramáticos, ¿no? Situaciones en las que las personas no estaban pudiendo acompañar a los familiares en la situación de enfermedad, también en la situación de hospitalización, cuando eran casos muy graves y estaban hospitalizados, pero también en las situaciones de fallecimiento y de procesos de morir, ¿no? No ha habido posibilidad de acompañar en ninguna de esas situaciones a los familiares, y esto ha generado muchísimo malestar en las personas que no podían acompañar a las personas queridas, ¿no? En el grupo de intervinientes nos hemos encontrado así de forma más característica también problemas de estrés, en el sentido porque estaban sometidos a un nivel de presión muy alto, problemas relacionados con el ámbito laboral, por ejemplo, no poder en algunos casos acompañar a los compañeros porque han tenido bajas laborales, no poder acompañar como ellos deseaban o cumplir con todas las expectativas que ellos tenían, de pronto de poder atender a más personas o con una mejor calidad porque en aquel momento no tenían los medios para hacerlo o porque estaban sobrepasados y todos los compañeros estaban en situación de estar sobrepasados.
También nos hemos encontrado con que tenían algunos problemas para conseguir información sobre recursos. Pero bueno, muchas de las consultas que se recibían precisamente de intervinientes han tenido que ver con esta sensación de culpa de no poder hacer más, con ese miedo a contagiar a los familiares, a contagiarse ellos, con esa dificultad para poder acompañar o para poder ayudar a otros compañeros en algunos momentos en los que se han visto abocados a quedarse de baja o de cuarentena. En fin, situaciones bastante dramáticas también para ellos, ¿no? Y finalmente, en población general, lo que hemos observado es que ha habido, en muchos casos, alguna preocupación o rumiaciones relacionadas pues, precisamente con temas vinculados a la COVID-19. Hemos encontrado también una proporción de un 3% de personas con ideación suicida, con intentos incluso autolíticos con los que ha habido que intervenir, y en muchos casos también agravamiento de síntomas psicológicos previos, ¿no? De hecho, para nosotros fue una sorpresa encontrarnos, sobre todo muy al final del desarrollo del servicio, con que se nos estaban derivando personas desde atención primaria y desde servicios de atención especializada porque no estaban pudiendo dar los servicios habituales, porque no estaban pudiendo hacer el acompañamiento habitual, ¿no? Y ha habido que hacerlo desde servicios pues como el SPAC, ¿no? Que en un momento determinado han estado dando ese soporte que no se estaba pudiendo dar desde otros sistemas, ¿no? En resumen, lo que nos hemos encontrado es que hasta un 80% de los problemas que se han referido y de los motivos de consulta eran compatibles con algún tipo de problema psicológico habitual, ¿no? Y ya casi para finalizar, bueno, pues querríamos señalar algunas cuestiones, ¿no? En lo que respecta al servicio en sí, el resaltar lo que ha supuesto el poder montar, como siempre hace la psicología, porque tenemos esta capacidad extraordinaria de resolver problemas en muy poco tiempo y de ofrecer soluciones en muy poco tiempo, pero lo que ha sido el hito de montar un servicio de estas características que, como os decía antes, ha contado con cerca de 58 profesionales en total, ¿no? Entre equipos de coordinación, jefes de sala, los propios psicólogos, que fueron 42 psicólogos atendiendo de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche, con lo que ha supuesto también de todos esos recursos que han estado acompañando a las personas que estaban a su vez haciendo el acompañamiento y la intervención psicológica en esos momentos, ¿no? Pues nos parece que es un hito la capacidad de respuesta que hemos tenido, como siempre, desde la profesión y particularmente, en nuestro caso, desde el Consejo a la hora de proponer este servicio. Nos parece también algo importante y un éxito para toda la profesión el que el servicio se haya financiado desde el Ministerio de Sanidad, que hayan entendido que la ayuda psicológica, que la intervención psicológica era imprescindible y que había que ofrecer solución, y que se haya hecho poniendo los medios económicos para que esto ocurriera, ¿no? Entonces creo que nos podemos felicitar todos porque significa que hemos transitado mucho desde otras situaciones en las que absolutamente todo el apoyo y todo el soporte y toda la intervención psicológica se ha tenido que hacer de manera voluntaria y con el tan buen hacer que tenemos los profesionales de la psicología en muchas de estas situaciones de intervención en crisis y de intervención en situaciones de mucha complicación, ¿no? Y ya casi para finalizar, y me consta que hablo por parte tanto de Maripaz como por mi lado, señalar con mucha intensidad que ha sido un privilegio formar parte de este equipo, ¿no? Y sobre todo formar parte, como siempre, de una profesión que ha sido y está siendo, porque sigue siendo, capaz de dar respuesta en tan poco tiempo a una situación tan complicada y donde la escasez de recursos era tan relevante, ¿no? Y señalar, por supuesto, que venimos desde ese momento solicitando, junto con otras asociaciones y con otras asociaciones de la psicología vinculadas al ámbito sanitario y al ámbito clínico, que el sistema sanitario, por supuesto, amplíe miras y ponga el foco en ir reforzando todos los servicios de atención psicológica, tanto en atención primaria como en lo que es en sí el Sistema Nacional de Salud en el ámbito especializado, como en servicios sociales, como en residencias, como por supuesto en servicios de emergencias, ¿no? De cara a que todo lo que ya preveíamos que podía estar ocurriendo se puede absorber desde las vías habituales, ¿no? Que se pueda dar una respuesta que no tenga que ser, una vez más,
está siendo esta, extraordinaria, ¿no? Y desde recursos de tipo extraordinario, sino que el sistema lo pueda absorber como esperamos que tuviera que responder y como debería estar respondiendo, ¿no? Así que nada, cierro diciendo que ha sido de nuevo un privilegio para nosotros, está siendo un privilegio porque seguimos haciendo cosas, formar parte de esta gran familia que es la psicología y que siempre da las respuestas necesarias, ¿no? Y quedamos a vuestra disposición para lo que podáis querer preguntarnos. Gracias a las dos, gracias Maripaz, gracias Silvia. Ha sido una exposición muy esclarecedora, con muchos detalles, aportaron datos, podemos ver como los esfuerzos que se ha hecho desde la gran familia de la psicología, como acabas de mencionar Silvia, y ya que tenemos una pequeña muestra de esta gran familia, invito a todos los asistentes que realicen sus preguntas, sus comentarios, y que aprovechemos que tenemos a Silvia y a Maripaz con nosotros para intercambiar ideas con ellas. No sé si queréis que leamos las preguntas del chat o nos las vais a transmitir. Hay alguna pregunta por lo que veo por aquí, pero... Sí, había una que leí yo antes mientras estaba Silvia hablando, que comentaba a qué atribuíamos la baja, digámoslo así, la baja utilización por parte de los sanitarios, por qué lo habían utilizado menos y tal. Bueno, realmente el grupo de los sanitarios ha utilizado mucho nuestro servicio, porque eso que comentaba antes Silvia, es muy importante. La población diana del teléfono de atención a la población general eran a lo mejor 46 millones de personas, pero la población, digámoslo así, que podía utilizar nuestro servicio de los intervinientes, a lo mejor era 1 millón de personas, 1.200.000. Si juntamos los sanitarios, médicos, enfermeras, creo que son unos 900.000 como mucho, y 238.000 los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, en fin. Si la población total que podía utilizar nuestro servicio era 1.200.000 personas de intervinientes y sanitarios, y realmente fueron el 6% de las llamadas, eso significa que los sanitarios utilizaron mucho más nuestro servicio que la población general, que realmente la población potencial que podía usarlo eran 46 millones de personas. En proporción, por eso lo comentaba un poco Silvia, en proporción los que más utilizaron nuestro servicio fueron los familiares de los enfermos y de los fallecidos, porque siendo un 22%, realmente era una población que entonces, calculando más o menos 3 familiares por cada persona, no excedía las 600.000 personas. Por lo tanto, la proporción de gente que utilizó nuestro servicio fue, en primer lugar, los familiares con diferencia, luego los intervinientes y, en último lugar, la población general. O sea que en números absolutos fueran los que más, pero claro, la población diana era 46 millones de personas. No sé si queréis, porque hay muchas preguntas, no sé si Karina quieres elegir alguna especial que creas importante, que queramos contestar, o cómo queréis que procedamos con esto. Yo creo que lo estamos haciendo perfecto, porque aparecen las preguntas y las podemos ir respondiendo. Maripaz, gracias. Mira, Maripaz, nos preguntan, Francisco Estupiñán nos pregunta, dice, me ha llamado mucho la atención la sobrerepresentación de Madrid entre las personas que han llamado al servicio, un 46%. ¿A qué lo atribuimos y si lo atribuimos a la existencia de recursos locales fuera de Madrid? No sé qué opinas tú, porque realmente no sabemos, o sea, realmente saberlo no lo sabemos. Podemos atribuir... Especular, o sea, realmente podemos especular al grado de difusión que haya podido haber por los diferentes medios. Es verdad que hemos recibido mucha atención de medios nacionales,
pero me consta que en Madrid se ha hecho muchísima difusión de los teléfonos por parte del Ministerio e incluso por parte en algún momento de la comunidad. Entonces, podría tener que ver con esto, pero es pura especulación porque no tenemos una información que nos diga, mira, pues es por esto otro, ¿no? Sí, quizás es verdad que, a ver, por ejemplo, para los recursos de atención primaria de la Comunidad de Madrid, que tenían mucha información sobre nuestro servicio. Yo creo que un poco lo que dice Silvia tiene toda la razón, ¿no? Tuvo tanta difusión nuestro teléfono aquí, pero también tuvo mucha difusión el teléfono del Colegio de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, al final la gente, pues a veces no sabe muy bien la diferencia entre uno u otro, pero saben que hay un teléfono. Entonces, yo creo que esto hace que se potencien todos los recursos. Es decir, el que haya más recursos no es malo, es bueno para todos, porque al final se utilizan mucho más esos recursos. Quizás ese efecto, digamos, amplificador de tener dos teléfonos relacionados con la psicología, los dos difundiéndose, bueno, quizás eso yo pienso que puede tener algo que ver. Podríamos especular también la necesidad que hubo en Madrid, porque realmente Madrid fue una de las zonas más afectadas. Obviamente, nosotros hemos visto, estamos haciendo un pequeño estudio y hemos visto que también las zonas más afectadas fueron las que realmente la psicología propuso más recursos. Yo creo que esto está bien, ¿no? En las zonas donde más grado de afectación hubo por la COVID, ha sido donde más recursos se han puesto. Entonces, también es normal que Madrid utilizase más ese recurso. Podríamos también especular sobre otro tipo de razones, de deficiencias del apoyo psicológico en Madrid, pero yo creo que son todo especulaciones. Pero sí, la verdad es que una gran mayoría fueron de Madrid. A ver. Sí. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, muchas personas que nos están hablando, sabemos que en Valencia hubo otro servicio, también sabemos que se pusieron las pilas las universidades, se pusieron los servicios de las universidades, también los colegios de psicólogos, lo sabemos y de hecho estamos reflejándolo en un estudio que hemos hecho, que estamos ultimando para publicar, porque también queremos que quede constancia de todo ese papel que ha tenido la psicología, el campo de la psicoterapia, porque realmente creemos que ha sido muy importante, ¿no? Estamos tratando, pues eso, de exponerlo en el mundo científico con la mayor precisión posible, ¿no? Y sí, indudablemente. Por eso, en el fondo, esto fue una acción de grupo, ¿no? Realmente yo creo que histórica de nuevo, ¿no? Sí. En nuestro caso, pues tuvimos la suerte de tener el apoyo del Consejo General de la Psicología y del Ministerio de Sanidad, pero ya hemos visto que todos nuestros colegas también se movilizaron muchísimo para dar respuestas. Y es que los psicólogos somos de una pasta especial. Nos preguntan si ahora que estamos entrando en lo que parece que es una segunda ola, se plantea la posibilidad de que el servicio de atención siga en funcionamiento. El hecho es que en este momento no nos estamos planteando, no descartamos, pero no nos estamos planteando generar ningún recurso de nuevo extraordinario para esto, ¿no? En este momento. Entre otras cuestiones porque ha habido una insistencia por parte de toda la organización colegial hacia las administraciones, hacia el Ministerio de Sanidad específicamente, para recordarles que era imprescindible y que veníamos viendo y que preveíamos que iba a haber una necesidad fuerte de cara a esta época, ¿no? Al invierno. Y que era necesario e imprescindible reforzar todos los sistemas habituales de atención y los no habituales generarlos, ¿no? Como puede ocurrir en algunas comunidades donde a lo mejor no hay insertos psicólogos en atención primaria, porque era desde ahí desde donde entendemos que tiene que darse la atención psicológica, ¿no? En los servicios habituales. Entonces, bueno, por el momento no se ha planteado esta posibilidad. Sabemos que en alguna comunidad se están reforzando algunos servicios, en Madrid se ha reforzado en atención primaria, pero desde luego sigue haciendo falta una enorme inversión y una conciencia grande de la necesidad de que se incorporen muchos más psicólogos y psicólogas a todos los servicios, a todos los niveles de atención, ¿no? Que los hemos mencionado antes, pero bueno, van desde la atención especializada a primaria, servicios sociales, a todo lo que podamos imaginar, ¿no?
Sí. Sí, además es cierto que la primera ola nos pilló sin preparar a nuestra sociedad y un poco a todos, ¿no? Y es verdad, como se apunta en una pregunta de David Carmona, que necesitamos más coordinación, ¿no? Necesitamos realmente más coordinación entre todos, eso es verdad. Aún así, es verdad que en poco tiempo se hicieron muchas cosas y, bueno, todas en la misma dirección y con un cierto grado de coordinación, en el sentido de que hasta, como este mundo no es tan grande, pues al final es posible ponerse en contacto con los colegas de determinados sitios para poder hablar con ellos ante determinadas necesidades, ¿no? Pero sí es cierto que quizás sí que nos haría falta más coordinación, sobre todo quizás de cara a la prevención, ¿no? Yo creo que aquí la primera nos pilló totalmente pues sin estar preparados a nosotros y sobre todo a la sociedad, ¿no? Porque los psicólogos actuamos muy rápido, lo decía antes Silvia, en 10 días estaba montado este servicio, ¿no? El problema es que nos está llegando ahora una segunda ola muy grave y que va a tener también muchos efectos. Quizás yo me atrevería a predecir que muchos más que la anterior. Y el colchón y el paraguas de protección que tenemos que generar no se ha generado. Y quizás ahora la coordinación debería ir en esa línea, ¿no? Eso yo, porque creo que ahora el problema va a ser los estresores secundarios de esta pandemia. Creo que no refleja la realidad, que es que los psicólogos hagamos mucho hincapié ahora en que va a haber mucho estrés postraumático, porque no creo que vaya a ser el mayor problema, creo que eso va a ser un porcentaje muy pequeño, quizás entre los sanitarios, entre los familiares haya, pero en números realmente grandes va a ser claramente los efectos de los problemas económicos, de los problemas sociales. Ahí es donde personalmente creo que debería haber empezado a generarse un colchón por parte de las administraciones, quizá la psicología también deberíamos ahí tener, porque eso va a ser lo que nos va a llenar los centros de salud de los próximos meses y quizás años. Los efectos psicológicos de ansiedad, depresión, problemas de todo tipo relacionados con la falta de medios de trabajo, de problemas económicos, y creo que lo primero es garantizar que la gente tenga un plato de comida y un sitio donde vivir, y después, pero al mismo tiempo, también la segunda ola psicológica, que va a ser sin duda mucho más grande y mucho más relacionada con otro tipo de problemas que no es el estrés postraumático, la verdad. Quizás ahí es donde deberíamos ahora coordinarnos, ¿no? Sabéis que en la psicología tenemos esa percepción de nuestra profesión y de ir adaptándonos a las necesidades, y yo creo que ahora mismo la opción sería ir generando recursos de colchones psicológicos para toda la gente que se va a ver afectada ahora con el problema económico y social que se va a generar, que va a ser grandísimo, ¿no? Sí, y graves conflictos de convivencia que va a haber, y lo de las restricciones de la movilidad, sin duda, sin duda, sin duda. De hecho, fijaros, uno de los resultados que ha comentado Silvia, que era interesante, me parece que era que un total de un 35% de las personas que nos llamaban con problemas de convivencia, en diferente grado, ¿no?, de gravedad. Desde personas que no sabían cómo relacionarse en el trabajo, sanitarios, con sus colegas para expresar su malestar, etcétera, a problemas de convivencia durante el confinamiento dentro de las casas, lo que llamaríamos de convivencia, pero a veces incluso ya pues, llegando al maltrato y, por supuesto, ya los de violencia a veces, ¿no? Entonces, todo eso pues es un trabajo que, a ver, yo creo que tenemos la suerte de tener un colectivo que desde los colegios, las universidades, hay un montón de gente trabajando. Sí, quizás lo que nos haría falta sería juntarnos todos y ser capaces de generar ese paraguas de protección, ¿no?, para lo que viene ahora. Desde luego. Además, María ha sido muy insistente, ¿no?, de cara al Ministerio y a todas las conversaciones que se han tenido en diferentes niveles, precisamente en relación con esto, ¿no?, a lo importante que es en sí misma lo que supone una prevención y lo que supone de verdad una buena parte del trabajo y de la psicología de la salud, que es precisamente intervenir desde esa perspectiva, ¿no?, de poner los medios para que
bueno, pues para que podamos prevenir en los contagios, para que sepamos cómo debemos de actuar en determinados momentos, ¿no? O sea que desde luego estamos de acuerdo con... Sí, la pregunta es un poco si creemos que también se podría haber actuado sobre cómo favorecer las conductas de protección, el distanciamiento, las conductas de higiene. Os podemos asegurar que nos hemos hartado, cansado de explicar en todos los foros que la psicología hoy cuenta con conocimientos científicos. Además, pues, personalmente yo he sido profesora de psicología de la salud muchos años y nos hemos cansado de explicar la psicología de la salud, que aúna los conocimientos de la psicología clínica, pero también de la educativa, de la psicología social, de la psicología de las organizaciones, de todos los conocimientos de la psicología para hacer fácil lo saludable, tiene conocimientos para poder decir cómo deben transmitirse los mensajes de salud, cómo deben de manejarse las contingencias. Todo lo que se hizo en las campañas del SIDA, que es algo que quedó para siempre, ¿no? Como un orgullo de la psicología, como los conocimientos de la psicología contribuyeron a hacer campañas tan extraordinariamente buenas. En esa época, pues ahora mismo, desgraciadamente, no lo tenemos. Y no nos cansamos de decir que eso existe, pero el sistema que tenemos ahora mismo y el concepto que hay ahora mismo en nuestro país de salud pública, el poco peso que tenemos los psicólogos es algo deprimente, la verdad, pero bueno, hay que seguir luchando. Pero es cierto que ahora mismo, por ejemplo, para transmitir los mensajes de salud, pues se trabaja desde los gabinetes de comunicación, donde no hay psicólogos. Cuando nosotros en el Consejo hemos hecho propuestas, por ejemplo, fijaros algo tan sencillo como durante el proceso de desescalada, tuvimos una reunión en el Ministerio y nosotros, los que estábamos allí del Consejo, pedimos que se hicieran acciones para que antes de lanzarse los mensajes a la población, se utilizaran representantes de grupos, como por ejemplo de grupos de padres, para que realmente se viera si las instrucciones que se les iban a dar en los medios de comunicación las entendían. No sé si os acordaréis de aquello que era, los padres estaban discutiendo, yo no sé si podemos ir los dos con los niños, y cada uno tiene que ir de 2 metros delante, 2 metros detrás. Sugerimos eso y la verdad es que la respuesta que nosotros hemos tenido por parte del Ministerio ha sido buena, pero es que no entra dentro del propio concepto de salud que hay en el Ministerio que eso lo manejen ellos. Eso dijeron que les parecía una opción muy inteligente, os lo transmito tal cual fue, está aquí Silvia, y que les pareció una opción muy inteligente y que iban a trasladar nuestra sugerencia de hacer grupos donde se lanzasen los mensajes y se evaluase si se entendían bien o no y diera tiempo a corregirlo antes de lanzarlos a los medios de comunicación. Nos dijeron que les parecía muy buena idea, pero que lo transmitirían al gabinete de comunicación. El gabinete de comunicación es un gabinete de comunicación político y llevado por periodistas. No es un gabinete de expertos en psicología de la salud, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos y tendremos que luchar. Somos conscientes, pero ese es un grave problema que tenemos. No estamos ahí y cuando queremos estar, el propio funcionamiento de las instituciones, pues a veces lo dificulta mucho. Al margen de que se valore mucho lo que estamos haciendo, ¿no? De hecho, nuestro servicio ha sido un hito en ese sentido. Hay que reconocer el apoyo del Ministerio con mucha alegría y porque ha sido muy relevante. Es la primera vez en la historia de nuestro país que un Ministerio de Sanidad pide ayuda a un colegio de psicólogos, a un Consejo General de la Psicología de España para hacer este servicio. O sea que yo creo que eso es un paso adelante, pero nos queda mucho. Si no os creáis que ya me gustaría a mí ser del equipo de expertos que asesora al gobierno. Realmente no es así. El equipo de expertos que asesora al gobierno es el que tienen allí en sanidad y nosotros lo único que pasa es que somos muy pesados. Entonces el consejo que ha contado conmigo, la verdad que me siento honrada de ello, sinceramente. Nos hemos estado ahí dando la matraca, pero no, desafortunadamente, ojalá fuéramos del equipo de expertos. Lo hemos intentado, lo hemos sugerido repetidamente. Yo, quizás otras personas más preparadas para el tema social y todo eso, pero la verdad es que no. Ojalá, pero no es así. No nos da tiempo ya a leerlas todas ahora. Tenéis una pregunta de Paco Estupiñán.
un poco más arriba. Que os plantea una situación que observamos desde Psicol UCM fue la problemática de personas con trastorno mental grave que quedaron desconectadas de sus recursos, si vosotras también lo visteis. Sí, de hecho lo hemos comentado. Una sorpresa para nosotros fue el volumen de llamadas que empezamos a recibir, sobre todo como hacia el final del desarrollo del servicio, de gente que de hecho estaba siendo derivada desde los propios servicios de atención porque no podían atenderlos, ¿no? Entonces sí, desde luego ha sido una de las cosas que nos hemos encontrado, que de pronto no se estaba pudiendo proveer la atención habitual en sus centros de salud o en los centros de salud mental o lo que fuera, y hemos hecho seguimiento de un volumen alto de casos. Sí, de hecho también tengo que decir a Estupiñá y a Antonio Capafons, hemos utilizado todos los recursos que nos habéis ido mandando y lo agradecemos mucho. Realmente es que nos hemos sentido muy apoyadas por nuestra profesión. Y tanto la guía que hizo la clínica, la hemos utilizado, todo el material que nos mandó también Antonio, es decir, hemos tenido la suerte de contar también con un gran grupo de asesores entre nuestros colegas que nos han estado apoyando, también estuvo ahí Vallejo, en fin, no quiero dejarme a nadie, pero la verdad es que hemos tenido mucha suerte de contar con vosotros. Realmente esto lo hemos hecho por ayudar a la gente y también un poco por nuestra profesión. Nos dice Paco, dice, claro, a nosotros nos cortó la vía de derivación. No solo se nos cortó la vía de derivación, es que sorprendentemente se producía la vía de derivación a la inversa. Es decir, estábamos recibiendo pacientes derivados de salud mental y de la salud pública. De hecho nos mandaron muchos médicos de familia, nos mandaron los casos en las 2 últimas semanas, no me acuerdo ahora de la cifra, Silvia, pero hubo muchísimas derivaciones de los centros de salud. De atención primaria. Y además eso nos involucraba en muchas cosas, porque me acuerdo que otra vez nos llamó la Guardia Civil, la policía, porque muchas veces cuando les decían por ejemplo, a alguna persona que desapareció, entonces pues, nos llamaban a nosotros para ver si habíamos hablado con esa persona, porque realmente estuvimos ahí conectados con los médicos de atención primaria, también con salud mental, que hicieron un gran esfuerzo, pues estaban colapsados desde antes de empezar, ¿no? Servicios extraordinarios que hizo el ejército, que estaban en hospitales, ¿no? Como en el Gómez Ulla hubo también un servicio, pero también enseguida, o sea, realmente es que estábamos conectados con todos, ¿no? Y también a veces con servicios de otras, pues de universidades y de colegios de toda España, porque a veces había que hacer cosas más en la cercanía y también contábamos con ellos, o sea que... Pero sí, nos llamó mucho la atención la cantidad de médicos de atención primaria que nos derivaron casos. Esto fue para nosotros, cuando empezaron a conocerlo, porque es verdad que el servicio duró 2 meses, esto fue más en las 2 últimas semanas, donde más. Hicimos un listado, además, de todas esas derivaciones. Sí, para que fueron muchas. Y bueno, la gente, como tú decías antes, Paco, la gente que estaba mal, pues muchas veces nos llamó a nosotros, porque realmente salud mental estaba colapsada y nos llamaban a nosotros y nosotros hicimos terapia. O sea, realmente este servicio no fue un servicio de derivación a otros recursos, salvo que lo que le necesitas la gente o además necesitas la gente la comida, que le fueran a cuidar, que le fueran a limpiar o lo que fuese. Pero nosotros hicimos terapia, nuestras intervenciones, una media de media hora, las podéis imaginar que fueron de psicoterapia. Y bueno, yo creo que esto pone de relieve la importancia que tenemos ahora un reto entre todos, tanto en los colegios como en las universidades, de formación en esto, ¿no? De formación en este tipo de intervenciones, pues, a través del teléfono, a través de las redes. Creo que ahí tenemos un gran reto de formación ahora. Yo creo que estamos fuera de tiempo, Maripaz. Sí, bueno, no sé si hay alguna pregunta, decirnos si no, porque a mí no me ha dado tiempo a leerlas todas, lo reconozco. No sé si hay alguna que consideréis especialmente relevante. Bueno, yo creo que sí, que el desafío que estáis aquí señalando es la prevención. Yo creo que la psicología tiene que fortalecer sus recursos, es necesario en la prevención, está claro. Y además nosotros hemos puesto de relieve, el Consejo lo ha mandado en 27.000 documentos, hemos insistido que hace falta reforzar la prevención, que por supuesto hay que reforzar la salud mental también, obviamente,
pero también la prevención es fundamental ahora, y luego incluso hemos expresado también la necesidad de que se refuercen, de que haya psicólogos en las UCIs, pues ya lo sabéis, en las UCIs, en los servicios de oncología, en las residencias de ancianos, en todos los servicios hospitalarios. La psicología es necesaria. Es verdad que ahora mismo, justo en esta pandemia ahora mismo, estamos hablando mucho también de la prevención. Creo que hemos respondido a todas y cada una de las preguntas. También tienen felicitaciones que se suman a las nuestras. Y desde la sepsis creo que tenemos que, además de apoyar con todos estos esfuerzos desde el Consejo, nosotros también nos proponemos para colaborar como sociedad que tiene entre sus objetivos la promoción de la psicología clínica y de la salud. Y tenemos un grupo de expertos amplios y con una trayectoria de investigación, de docencia y de asistencia exquisita en la sociedad que nos ofrecemos para colaborar en las próximas líneas que quizás tengamos que empezar a trabajar pronto. La psicología clínica y de la salud ha avanzado mucho en estos tiempos, pero vemos que todavía nos quedan pasos importantes por seguir dando. Y bueno, la sepsis está para apoyar y sumar y unirnos y creemos que esta gran familia unida siempre va a avanzar dando pasos más firmes, sólidos y más lejos.